Dios les bendiga, Dios les guarde. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Vamos a tirar un par de minutos para que el Señor ponga su mano poderosa. Vamos a orar para que el Señor ponga su mano poderosa y podamos seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. Dios ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dios ha sido bueno y para siempre Dios tiene para con nosotros. Alabado y glorificado el Señor. Ya estamos en vivo. Vamos a estar predicando la palabra del Señor. Vamos a ver si se conectan. Así que vamos a glorificar el nombre del Señor en una manera especial. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dios ha sido bueno, santo y misericordioso por demás. Vamos a ver si por aquí podemos quitarle los captions, ¿verdad? No sé si están viendo captions. No sé si yo pudiera quitarle los captions. Vamos a ver si hay alguna manera que yo le pueda quitar los captions. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Vamos a ver si alguien se conecta, ¿verdad? Y podemos adorar y glorificar el nombre del Señor. Si usted está oyendo bien y se está escuchando bien, por favor, díganme si se puede ver bien. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Judas, capítulo 1, versículo 4. Y vamos a estar hablando de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y vamos a estar tomando base unos rumores, ¿verdad?, que hay por las redes sociales. Unos rumores que algunas personas de los medios están sacando a la luz de lo que está pasando en cuartos oscuros en la legislatura. Así que vamos a ver en manera especial lo que el Señor habla referente a estas cosas que están pasando dentro de la legislatura y ver cómo el Señor se glorifica en medio de nosotros y cómo el Señor hace para que nosotros podamos realmente conocer su palabra y que estemos apercibidos de lo que el enemigo le quiere hacer al pueblo, muchas veces no únicamente a la iglesia, sino que le hace también a gente que no necesariamente profesa ninguna religión, pero de igual manera puede estar a favor o en contra de algunas tiranías que ocurren en los pueblos. Así que alabamos y glorificamos el nombre del Señor para que podamos nosotros entender que Dios tiene para nosotros verdaderamente un propósito. Y ese propósito es que nosotros podamos conocer la Escritura y que nosotros podamos en una oportunidad de mirar más allá de lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. Así que es bien importante que nosotros podamos entender que nosotros estamos como
como el Señor nos dice que nosotros podamos realmente ver esa oportunidad de verlo todo y examinarlo. Estoy esperando, ¿verdad?, que otras personas se conecten. Dele share si usted pues realmente lo quiere compartir con otras personas, le puede dar share de lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Así que es importante que usted pueda vernos. Dígame si no está, hagan sus comentarios por aquí por Facebook, si usted no está escuchando bien, para que nosotros podamos ver realmente si podemos realmente ver, si usted no está escuchando, porque es importante lo que vamos a estar hablando, es bien importante lo que nosotros vamos a estar compartiendo en la mañana de hoy. Así que si usted nos está viendo, déjenos sus comentarios y díganos si realmente nos está escuchando por aquí por Facebook, porque vamos también a pasar todo esto nuevamente por YouTube en los próximos minutos. Permítame orar en un segundo y poder ver realmente la palabra del Señor y poderle traer el mensaje o la inquietud que realmente estoy teniendo de parte del Señor. Hacía tiempo que no hacía un live. Me he guardado por un tiempo terminando el año de estudios doctorales y anoche fue que terminé uno de los trabajos, ¿verdad?, que tenía para este año. Así que es bien importante que usted pueda entender que estamos preparándonos para el Señor, además de que estamos, ¿verdad?, convaleciendo todavía por unas enfermedades, pero hay veces donde no nos podemos quedar callados, porque lo que vemos a nuestro alrededor que el enemigo está haciendo es algo demasiado de grande, y por eso nosotros queremos realmente tomar esta porción de tiempo y llevarle la advertencia de que usted pueda realmente ver la palabra del Señor y usted pueda ver lo que está pasando. Así que queremos en manera especial que usted nos pueda ver. Saludamos al hermano Ricky, que nos está viendo, Ricky Maldonado. Así que vamos a estar verificando un comentario que hay en las redes sociales de la premisa inarticulada, donde dice que hay rumores que dentro de la legislatura el gobernador Pierluisi, en concubinato con los presidentes de la Cámara y el Senado, Tatito Hernández y Dalmau, quieren poner las leyes, las órdenes ejecutivas como leyes y llevar unos poderes más allá de llegar al punto de obligar a los padres a vacunar a los hijos. No se establece de qué edad, pero obligarlos. Eso sería quitarle la patria potestad a los padres sobre la decisión que deben de estar tomando. Y yo sobre estas cosas quiero hablar. Y yo quiero hablar del pueblo cristiano y no cristiano. Aquellas personas que en estos momentos, en el nombre poderoso de Jesús, el Espíritu Santo le pueda abrir los oídos, el entendimiento y el corazón. Y posiblemente eso no significa si usted es cristiano o no cristiano, yo no estoy juzgando eso. Solamente quiero que el Espíritu Santo, como obra en mí, como obra en tantas personas que pueden estar de acuerdo conmigo, a esas personas que están de acuerdo conmigo y a los que no, que escuchen esto, pueda abrirle el entendimiento y usted pueda entender lo que la palabra del Señor dice. Y yo quiero que usted entienda una cosa. Cuando usted, ya sea por religión, gobierno, política o hasta en su propia casa,
hace algo en contra de la voluntad, que lastima, lacera e hiere cualquier miembro de su familia, usted está convirtiéndose en una persona que no es un hijo de Dios. Y la palabra del Señor establece, y lo vamos a ver ahora en Judas, capítulo 1, verso 4, que Dios sí castiga. Si usted es de la persona que dice que Dios no castiga porque Dios es todo amor, usted es un ignorante total de la Escritura. Usted no conoce la Escritura. Así tenga 40 años el Evangelio. Si usted dice que Dios no castiga, usted es un total ignorante de la Escritura, porque la Escritura tiene vastas referencias hablando que Dios castiga. Inclusive la palabra del Señor dice que Dios castiga al que ama, y que hay unas consecuencias para los pueblos que trastocan la libertad, que trastocan la parte íntima del ser humano, el derecho a la libertad del ser humano, y ha pasado durante toda la historia. Y dentro de esa libertad que tiene el ser humano, de la libertad que hoy gozamos nosotros, que quiero que usted sepa también, que si usted conoce un poquito de historia, si ha leído un poquito de historia, usted realmente tiene que entender que el Señor en su palabra dice, en manera especial, que Dios castiga al que ama. Así que es importante que usted pueda entender que Dios tiene perfecta voluntad para todos sus hijos. Así que importante que usted pueda entender. Déjeme enviarle aquí el live a una de las personas para que sepa que estoy en live. Para que usted pueda entender y ver que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que Dios castiga al que ama, y cuando el pueblo, los líderes mundiales, le han dado la espalda a Dios, y que usted pueda entender que la historia, como le estaba diciendo, dice que la historia nos recalca que la libertad de derechos civiles que usted tiene y de derechos humanos que usted la tiene porque hubo un pueblo de Dios que luchó por ella, hombres y mujeres de Dios que lucharon por ella, y hoy son leyes en este lado del occidente y en muchos países europeos. Usted tiene la libertad que usted tiene, no la tiene por otra cosa que no es por las libertades, por la gracia que provee la palabra del Señor y por la iglesia. Si la iglesia de Dios no hubiera estado en este mundo no conocería jamás lo que es lo que usted le llama ahora la libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de escribir, libertad de pasearse por todos sitios, que en algunos países no existe. Usted no tuviera esa libertad. Si usted conociera un poquito de historia, fíjese que no le estoy diciendo que tiene que ser un erudito de la historia, un poquito de la historia. Si usted supiera un poquito de la historia, podría entender que la libertad que usted profesa por esa boca, que tanto se jacta de decirla, usted la tiene por la gracia del Señor, porque hubo una iglesia que por muchos sitios y en muchos lugares y en muchos países lucharon y se escribieron en lo que hoy usted conoce como las constituciones de muchos países. Libertad que hoy el enemigo, Satanás, el sistema del anticristo, encontró una vía para ir cortándola poco a poco bajo el pretexto de una salud pública y un bienestar común entre todos los seres humanos. Yo quiero que usted sepa que si usted supiera un poquito de Biblia, usted podría entender que Satanás no le quiere dar a usted ni un poquito de bienestar, ni un poquito. Pero eso es para los que sepan un poquito de Biblia, porque hay mucha gente que la lee y que ha estudiado en seminario, pero no sabe tres divinos de lo que realmente dice la palabra del Señor, y están siendo engañados.
los mismos que serán engañados, que profesan tener y querer pastorear gente y le están quitando sus ovejas y se las están robando, porque ¿qué iglesia? Si los sistemas le cierran la iglesia, ¿a quién usted, caramba, pretende pastorear si no va a tener ovejas para pastorear? No va a tener un redil para pastorear porque por internet no lo va a lograr. Ustedes que profesan ser pastores, ¿pastores de qué? Si le van a cerrar la iglesia y ustedes se quedan con los brazos cruzados y dejan que en sus instituciones que están avaladas por el dinero que el Estado le da, le cierren sus congregaciones con el pretexto de salvaguardarse los unos con los otros. Sí, Pepe, guarde este post antes que lo borren, porque quizás lo pueden borrar, porque quizás me acusen. Pero cuando el sistema esté establecido y suceda lo que tiene que suceder, guárdelo, bájelo en su computadora. Hay herramientas para bajar estos videos, porque este video y estas palabras le van a estar retumbando en su mente, diciéndole que este conspirador, como me han dicho, como esta persona que no ve más allá de 2 dedos de frente, como me han dicho por ahí, que solamente cree en lo que quiere creer, guárdelo para que este conspiranoico loco que está hablando por aquí, guárdelo, porque estas palabras le van a retumbar en su mente, le van a retumbar en sus oídos, con la diferencia que al final que usted se acuerde de estos videos, vendrá una palabra diciéndole, ese loco tenía razón, como me ha dado la razón desde que empezó el problema este con el producto parenteral. Pero esos son otros 20 pesos. Yo quiero que usted entienda que la palabra del Señor nos recalca en muchos versículos bíblicos que muchos castigos a las naciones han venido porque los líderes del pueblo, tanto políticos como eclesiásticos, le dieron la espalda a Dios. Y yo quiero que usted vea y me acompañe, por si no me quiere creer, porque si usted piensa, si la palabra de Dios es la palabra de Dios y la palabra del Señor es viva, eficaz, como usted promueve por sus altares, y que no retorna atrás vacía, y que es espada de 2 filos, pues que usted pueda entender lo que dice la palabra del Señor. Ahora, si usted no cree que la palabra del Señor es viva, eficaz, que permanece para siempre, usted arranca como ha hecho con muchas partes de la palabra del Señor que no le conviene a usted, y usted las arranca y se queda con la Biblia, con lo que a usted le convenga. Pero esto que le estamos diciendo, hermano, es lo mismo que le hemos estado diciendo siempre. Usted tiene derecho a escoger por su vida. Usted tiene derecho a escoger por su salvación. Es un derecho que aún la palabra del Señor no impone. Usted tiene un libre albedrío para hacer lo que usted quiera. Y es lo que nosotros promulgamos, que el gobierno nos deje a nosotros escoger realmente lo que queremos decidir con la enseñanza de nuestros hijos, con la enseñanza moral y bíblica de nuestros hijos y con la salud que nosotros queremos darle a nuestros hijos, sin extralimitar, sin perder el raciocinio de hacerle daño a nuestros hijos. Pero sigue siendo una prerrogativa de los padres y del individuo el escoger. Cuando usted no puede escoger por sí mismo, usted tiene un dictador que escoge por usted y que se encargará de disponer su destino final y su destino actual de su vida. Significa que usted se convertirá en un robot o en un zombie, que otra fuerza sea quien lo dirija. Porque las fuerzas del Señor, del Espíritu Santo, le da libertad. La libertad que estamos nosotros gozando ahora, que por un producto parenteral se nos está cortando esa libertad. Y hay gente peleando frente al Capitolio y fuera del Capitolio sobre estas cosas. Y por este rumor que se está corriendo en las redes, que esperemos que no sea verdad, yo espero que Tatito Hernández, que Dalmau, no sigan las ideologías de este gobernador tirano que se está copiando de Macron, que dice que le va
a fastidiar la vida a los no vacunados no se haga realidad. Porque cuando usted en su corazón, recuerde que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted en su corazón dice, le vamos a fastidiar la vida a fulano y a sutano, o a esta gente o a esto otro, déjeme decirle que de la abundancia del corazón habla la boca, y así el Señor lo va a juzgar a usted. Y yo le voy a enseñar a usted por la palabra del Señor cómo juzga a Dios y cómo Dios activa su ley en la palabra. Mire, vamos a leer a Judas. Judas, capítulo 1, ¿verdad? Porque Judas no tiene más que un solo capítulo. Lo que dice el apóstol San Judas. En el versículo 3 en adelante, voy a leer porque los primeros 2 versículos es la salutación, ¿verdad? La bienvenida que Judas le da a los que escribe esta palabra. Judas dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Miren lo que está haciendo el apóstol. El apóstol está diciendo: es que tengo un deseo intenso. Algo me corroe el espíritu y no puedo quedarme callado. Eso fue lo que a mí me pasó esta mañana. Eso es lo que me ha pasado en estos días cuando sigo viendo que se sigue atropellando a cierta población de la isla y a cierta población mundial. No puedo seguir quedándome callado. Y yo sentí también la necesidad, como Judas, de advertirle a ustedes. Mire lo que dice el versículo 4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes. ¿Entre quién se infiltraron? Si Judas le está hablando a la iglesia, pues aquí mismo en este tiempo pasa lo mismo. Dentro de la iglesia se han infiltrado ciertos individuos, dice el versículo 4, que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Se lo voy a repetir para que no diga que Carlos Alicea es el que está inventando. Ahora usted tiene el libre albedrío de ir a su Biblia y arrancar esta página, como ha arrancado un montón de páginas que a usted no le conviene en la Biblia, porque no le gustan, porque le dan en su llaga y le redundan en la conciencia. Versículo 4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. ¿Por qué hace tiempo han sido señalados para condenación? Porque hace tiempo que están en cuartos oscuros, en concubinato, planificando la destrucción del pueblo de Dios, de una parte del pueblo del Señor, para hacerle la vida imposible. Y se visten de santos y se paran en los altares a predicar, o danzan, o tienen instrumentos. Pero la eficacia de lo que predican y hacen es cero. Absolutamente cero. Porque cuando usted discrimina con unos contra otros, usted, el corazón no es de Dios. Así que su eficacia de lo que predica es cero. Si usted no respeta a los demás por hacerlo, usted es cero. Y la palabra del Señor dice que son impíos que cambian el libertinaje. Una cosa es tener libertad y otra cosa es tener libertinaje. Usted quiere tener libertinaje, usted hace con su cuerpo, con su vida y con el entorno familiar lo que usted se le venga en gana. Ese es el Estado de Derecho que usted tanto defiende. Pero ahora usted, ese Estado de Derecho, lo quiere achicar para dañar a otras personas que no están de acuerdo a lo que usted piensa. Y usted se hace el intelectual y el inteligente. Y es más cerrado que un tubo de radio, que un diodo, que un capacitor que no tiene salida. Porque usted es un impío que cambia el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor.
Porque si yo no quiero ponerme el producto parenteral, no me lo pongo. De la misma manera que si no quiero tatuarme porque pienso que el tatuaje, la Biblia lo prohíbe, no me lo pongo. Y nadie me lo puede, nadie me lo puede impedir. Esa es mi creencia. Y usted hace una comparación absurda de que el tatuaje es una cosa y el producto parenteral es la otra. Si yo creo que el producto parenteral, a los que creen, hay personas que creen que eso, que ponerse producto parenteral puede afectar su vida espiritual. Yo no lo creo. Producto parenteral todavía. El producto parenteral todavía no es la marca de la bestia. Es el ensayo, pero no lo es. Pero a mí no me afecta. Si tuviera que ponérmelo algún día, a mí no me afecta mi vida espiritual. ¿Por qué no es? No es en la mano derecha ni en la frente el producto parenteral. Pero si no me lo quiero poner, es mi derecho. Usted no tiene por qué coartármela. Usted no tiene por qué preocuparse por mi salud, porque si yo me preocupo por mi salud para no contaminar a nadie, y hasta ahora nos hemos protegido y nos hemos salvaguardado, pues mire, no pasa nada porque tenemos el mismo respeto para cuidarnos los unos a los otros. Es igual que el otro producto parenteral por ahí con la influenza. Me ha dado 2 veces y nunca me he vacunado porque los mismos médicos me dijeron que no me vacunara. Pero ahora con esta sí me tengo que ponerlo obligado. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Dónde está el intelecto? Pero anyway, esos son otros 20 pesos. Lo que queremos salvaguardar aquí es lo que se está cocinando dentro del Senado, la Cámara y del gobierno. Cuidado con nuestros hijos, no se metan con nuestros hijos. No lleven a ira como está haciendo Francia, como está haciendo Australia. No lleven a ira al Dios. Estos libertinos que han cambiado a libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo. Por eso, hermano, es importante que usted pueda saber por qué estos países van a recibir la ira de Dios, como va a recibir Australia, como va a recibir Canadá, como va a recibir Francia, que tiene un presidente que dice que le va a fastidiar la vida a los que no se pongan el producto parenteral. Cuidado. Dice el versículo 5, para aquellos que sepan, porque aquí lo que les voy a decir es lo que pasó y lo que va a pasar con esta isla y lo que va a pasar con mucha gente por haberle dado la espalda a Dios. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles al Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados, perdón, en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos llevados por sus delirios contaminan su cuerpo y desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Mire lo que dice la Escritura. El arcángel Miguel, poderoso arcángel del Señor, al mismo Satanás, el arcángel Miguel no lo maldijo ni le envió un castigo, sino que le dijo: Dios te reprenda. Y este presidente de Francia ha pronunciado una maldición y dice que le va a fastidiar la vida a los que no tienen el producto parenteral. Fíjese qué difícil. Dice la palabra del Señor: esto en cambio maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Usted no lo hace posiblemente público por aquí, pero quizás en su corazón usted ha maldecido o ha maldicho a los que no tienen el producto parenteral. Cuidado,
Lo mismo dice la Escritura que pasó con esta gente. Dice el versículo 11, ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Aquellos que siguen el dinero por el producto parenteral. Aquellos que lo único que quieren es vivir bien en esta tierra. Hay innumerables citas bíblicas, especialmente la del joven rico que decía, comamos y bebamos, que el granero está lleno, que yo tengo mucho dinero, que puedo ir a chinchorrear para aquí, que puedo viajar para allá. Cuidado, que ese joven rico que se creía que todo está bien, que tenía el cielo gano, terminó en el infierno. Le hace la Escritura. Está en los evangelios. Pero yo le voy a narrar ahora qué pasó con la rebelión de Coré, para que usted pueda entender realmente lo que el Señor le quiere decir. Cuando hablamos de apostasía nos referimos a la acción de rebelarse, olvidar, abandonar o alejarse de lo que uno ha creído, y en este caso de la palabra del Señor. Mire lo que le pasó a un pueblo cuando quiso dañar el pueblo del Señor. Yo quiero refrescarle la memoria para que usted pueda ver después lo que le pasó a los hijos de Coré. En Éxodo capítulo 14, verso 10 dice, cuando los israelitas vieron a lo lejos que venía el ejército egipcio en su persecución, tuvieron mucho miedo. Como nos pasa a todos los que estamos luchando en contra de eso. Sí, nos da miedo, pero confiamos en el Señor. Y clamaron al Señor en búsqueda de ayuda. Luego se volvieron contra Moisés diciéndole, ¿nos has traído para que muramos en el desierto? Eso decía la gente de Coré. ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto para enterrarnos? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Cuando éramos esclavos, ¿no te dijimos que mejor nos dejaras tranquilos, que era mucho mejor ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto? Pero Moisés le dijo al pueblo, no teman, quédense donde están y observen la forma maravillosa en que el Señor los salvará este día. Los egipcios que hoy ven, no los volverán a ver nunca más. El Señor peleará por ustedes, de modo que ustedes no tendrán que levantar ni un solo dedo. Hoy yo le digo esto a una gran parte de la iglesia. No temas. Mantén tu fe y tu creencia y quédate donde estás en esa creencia. Y observa la forma maravillosa en que el Señor te salvará en este día y te librará en este día. Y que aquellos que persiguen hoy tus posturas y tus creencias, esos que tú estás viendo, no los volverás a ver nunca más. Porque el Señor peleará contigo y conmigo, de modo que nosotros no tendremos que levantar ni un solo dedo. En otra porción de la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Lo dice la Escritura. Eso es si usted cree en la Escritura. Si usted no la abre y no la lee, ese es su problema. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que siga hacia adelante. Extiende tu vara sobre las aguas y el mar abrirá un sendero delante de ti y todo el pueblo de Israel podrá cruzarlo como en tierra seca. Yo he endurecido el corazón de los egipcios y ellos los seguirán y verán cómo honro mi nombre derrotando al faraón con todos sus ejércitos, sus carros y sus caballos. Todo Egipto sabrá que yo soy el Señor. Dice la Escritura, el ángel del Señor que estaba guiando al pueblo de Israel se puso detrás de todos. También la columna de nube se coló detrás del pueblo y se interpuso entre el pueblo de Israel y los egipcios. Y aquella noche, al convertirse en columna de fuego, dio oscuridad a los egipcios e iluminó al pueblo de Israel. Los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas. El ángel del Señor, dice la Escritura, que alrededor de los que le temen y los defiende.
y estará con nosotros como hacía con el pueblo de Israel. No temas. Así que si el ángel de Jehová está en defensa de los suyos, tú que estás en contra de los que son parte también del pueblo de Dios, prepárate. Porque el ángel de Jehová, en tu caso, no te va a defender. Si no cambias de postura, el ángel de Jehová no te va a defender. Mientras tanto, Moisés extendió su vara sobre el mar y el Señor abrió un sendero a través del mar con muros de agua a cada lado. Un gran viento del oriente sopló toda la noche y secó el fondo del mar. El pueblo de Israel caminó a través del mar por tierra seca. Escucha esto. Los egipcios lo siguieron por entre los dos muros de agua a lo largo del fondo del mar, con todos sus caballos, carros y jinetes del faraón. Pero en la mañana, pronto llegará la mañana. Pronto el Señor de la mañana llegará por su pueblo. Pero en la mañana el Señor miró desde la nube de fuego a los egipcios y trastornó su campamento. El Señor va a trastornar la mente de estos políticos y estos líderes eclesiásticos corruptos. Y le va a nublar el pensamiento porque se quedarán sin ovejas que pastorear. Entonces los egipcios gritaron, 25, las ruedas de sus carros de guerra se atascaron, de modo que avanzaban muy lentamente. Entonces los egipcios gritaron, salgamos de aquí porque el Señor está peleando por ellos contra nosotros. Cuando los israelitas pasaron, el Señor le dijo a Moisés, extiende tu vara sobre el mar para que las aguas regresen y caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus jinetes. Si tú te quieres convertir en un egipcio en este tiempo, es tu decisión. Yo me quiero convertir en un israelita que creyó en Moisés y creyó en Jesús. ¿De qué lado tú estás? ¿Del lado del faraón con los egipcios o del lado de Jesús? Cuando todos los israelitas pasaron, el Señor le dijo a Moisés, extiende tu vara sobre el mar para que las aguas regresen y caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés lo hizo así. Y al amanecer el mar regresó a su posición normal. Los egipcios trataron de huir, pero el Señor los hizo ahogar en el mar. El agua cubrió el sendero y a los caballos y a sus jinetes. Y todo el ejército del faraón que perseguía a Israel a través del mar pereció. Te voy a repetir eso. Y todo el ejército del faraón que perseguía a Israel a través del mar pereció. En cambio, el pueblo de Israel cruzó el mar por tierra seca. Por las aguas habían formado muros a ambos lados de ellos. Así salvó el Señor a los israelitas aquel día. El pueblo de Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando los israelitas vieron el gran milagro que el Señor había hecho por ellos contra los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Luego que yo termine este video, te voy a poner la historia del faraón para que la puedas ver en video si no entiendes la escritura. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Solamente cuando los israelitas vieron el gran milagro del Señor hecho por ellos contra los egipcios, temieron al Señor. Pero primero le estaban peleando de por qué nos traíste aquí. Posiblemente es una de las preguntas que tú te estás haciendo. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué en mi trabajo me están obligando a ponerme algo que no quiero? Ya sea por las razones que tú no quieras poner. Yo no voy a entrar en las razones que tú no quieras ponértela. Eso es asunto tuyo. Pero es asunto mío advertirle a esta isla que si no retorna a los líderes su mirada a Dios y a las iglesias, a la compasión de aquellos que no necesariamente piensan como ellos por el producto parenteral, Dios va a establecer un juicio en esta isla. Usted piense de mí lo que le dé la absolutamente gana. A mí no me interesa. De mí han hablado y han dicho un montón de cosas. Perdón. Sin números de cosas en toda mi vida.
los míos y los que no son míos. No me ha importado, porque cuando yo esté delante de la presencia del Señor, ¿sabe a quién yo le voy a responder? A un Dios. Y Él es el que juzga, Él es el que escribe. Él me mandó a predicar y a advertir al pueblo. A eso me llamó. Muchos oyen mi voz, otros no la oyen. Lo mismo le pasaba a Juan el Bautista. Lo mismo le pasaba al apóstol Pablo. Unos oían y otros no. Y no por eso yo voy a dejar de predicar. Porque usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo conmigo. No por eso yo voy a dejar de predicar. No lo puedo hacer. Porque yo no me debo a usted. Me debo a un Dios. Predico la justicia, que es que todos podamos vivir en coinonía y respetarnos los unos a los otros. Mire, hermano, lo que dice Judas de la rebelión de Coré es que dice la palabra que Coré era hijo de Isaac, nieto de Coat y bisnieto de Levi. O sea, era un sacerdote, o sea, un líder religioso, o sea, un pastor. Y también estaban los rubenitas, Datán y Abiram, que eran de la tribu de Rubén, hijos de Eliab y hijos de Pelet. Y ellos se atrevieron a sublevarse, irse en contra de Moisés, que representaba en ese momento a Dios, con el apoyo, mire, escuche bien, de 250 israelitas, de esos principales, de esos príncipes de esas tribus. No era solamente Coré, Datán y Abiram. Habían 250 más apoyándolos a ellos. ¿Cuántos te están apoyando a ti? Posiblemente miles de personas en este país. Y miles de personas en tu institución religiosa. Y todos pueden ser quizás personas de renombre, líderes de la comunidad que la misma comunidad había escogido. Hay líderes que tienen muchas instituciones y muchos templos llenos. Son líderes reconocidos. Y están en concubinato con el gobierno por el money, como decía Judas. En el versículo 11, que son aquellos que siguieron el camino de Caín por ganar dinero y se entregaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Todos esos participantes de la rebelión eran príncipes de Israel. Pero mire qué pasó. Y eso está en Números capítulo 13. Para que usted pueda entender. Dice, estos que se volvieron a sublevar y le estaban protestando a Moisés. Es poco, dijeron burlonamente, dice la escritura, que nos haya sacado de Egipto, tierra que fluye leche y miel, para hacernos morir en este desierto terrible. Y ahora quieres convertirte en nuestro rey. Y por si fuera poco, no nos has hecho entrar en el país maravilloso que prometiste, ni nos has dado campos y villas. ¿A quién estás tratando de engañar? No queremos ir. Entonces Moisés se airó y le dijo al Señor, no aceptes sus sacrificios, ni a un burro un burro he tomado de ellos, ni les he causado daño alguno. Moisés le dijo a Coré, preséntate mañana delante del Señor con todos tus amigos. Aarón también estará aquí. Traigan incensarios con incienso, un incensario para cada hombre, 250 en total. También Aarón estará aquí con el suyo. Fíjense, estos hombres también se creían espirituales. Y estos hombres también eran sacerdotes y líderes religiosos. Pero estaban en contra del pueblo de Dios y del líder que Dios llamó, que era el representante de Dios en aquella época, que simbolizaba a Jesucristo, by the way. Dice la escritura en el versículo 18, y así lo hicieron
acudieron con los incensarios, los encendieron, pusieron incienso en ellos y estuvieron en la entrada del santuario con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la nación contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron a observar. Entonces la gloria del Señor apareció ante todo el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, déjame detenerme en ese versículo 18. Fíjate lo que dice la Escritura. Mientras se preparaba este encuentro de este sacrificio del altar, Coré, que en este caso representa al gobernador de Puerto Rico, incitó a todo el pueblo de Puerto Rico, por darte un ejemplo, en aquel caso toda la nación, incitó a toda la nación para que usted pueda entender, a toda la nación la incitó para que se rebelara en contra de Moisés y del Señor de Dios. Y lo siguieron porque los convenció, como dice Judas, por el money, por el bienestar físico, por la supuesta beneficio de salud para todos. Pero se olvidaron de un detalle, que estaban actuando en contra de un Dios vivo y poderoso. Déjame decirle, para usted que es teólogo y está escuchándome o pueda verme después y pueda venir a su mente, no, pero eso es historia bíblica del Antiguo Testamento que no tiene validez en la gracia venidera del Nuevo Testamento. Déjame decirle que usted está en total error teológico. Porque si por su boca ha dicho alguna vez que el Señor es el mismo hoy, ayer y por siempre, quiere decir que por su boca usted estaba hablando mentira. Porque el Dios que yo conozco no cambia su manera de ser, ni ha cambiado su manera de ser hacia el ser humano. Siempre ha sido la misma. Y la historia del Antiguo Testamento nos enseña el juicio y la misericordia y el sentido de urgencia que tenía el Señor con tratar con el ser humano. Y el Nuevo Testamento nos enseña su misericordia para, en vez de tratarlo de lejos, tratarlo de cerca. Pero sigue siendo el mismo Dios. Si no, le hace el libro de Hechos para que vea qué pasó también con otras personas que quisieron engañar al Señor. De igual manera cayeron muertos. Versículo 21 dice, apártense de este pueblo, que voy a destruirlos inmediatamente, le dijo el Señor a Moisés y a Aarón. Miren lo que el Señor iba a hacer, porque estas personas se habían ido en contra de la palabra del Señor. Y estaban diciendo que lo que Dios le estaba dando, que lo que Dios lo estaba llevando a tierra prometida, no era bueno para ellos y que lo estaba engañando. Es el mismo pensamiento que tiene mucha teología hoy día con esto del producto parenteral y de la injusticia que están haciendo, la discriminación que están haciendo. Están diciéndole a los padres de la iglesia, de la Reforma Protestante, a aquellos que lucharon con la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de industrialización, la libertad de transporte, le están diciendo que la iglesia se equivocó con las bendiciones que Dios le dio. Y ese Dios que le dio esa libertad, inclusive de ser padre y madre, que ese Dios se equivocó cuando hizo al hombre y a la mujer. Es el mismo pueblo de Coré que hoy le está diciendo a los jóvenes no tengan hijos porque no vale la pena. Y están cayendo en el truco del sistema del anticristo, de la despoblación mundial. Por eso usted tiene una tasa de nacimientos en Puerto Rico menos del 1%. Igual en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Usted no se da cuenta que el plan del anticristo, del diablo, está jugando con su mente. Y está cambiando los supuestos derechos y convirtiéndolos en dictaduras totalitarias. ¿No se da cuenta? ¿Para qué tiene la Biblia? ¿De pisapapeles?
¿Para qué tiene su mente? ¿Para qué tiene el Espíritu Santo? ¿Para qué tiene la oración? ¿Seré yo el único loco que está hablando de esto a nivel de redes sociales? Que es las plataformas que tenemos ahora porque no nos dejan ir a las iglesias. O si cuando usted abre las redes sociales ve miles de personas en Francia, miles de personas en Bielorrusia, miles de personas en todos los países protestando. Pues hay un montón de locos como Carlos Alicea pensando igual. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿sabes qué? Apártate del pueblo que los voy a fulminar ahora inmediatamente. ¿Sabes lo que iba a hacer Dios? Iba a coger y iba a destruir a todo su pueblo. Si Moisés y Aarón eso hubiera pasado, Moisés y Aarón hubieran quedado vivos y no hubiera habido jamás en la historia del planeta un pueblo judío. Se hubiera destruido. Pero Moisés, Aarón, con su misericordia, con lo que nosotros estamos haciendo por ti, porque fíjate que nosotros aquí con el producto parenteral no te estamos diciendo si te lo pones o no, eso es una decisión tuya. No te estamos diciendo qué hacer con tus hijos, eso es una decisión tuya. No te estamos diciendo qué hacer con los tatuajes, eso es una decisión tuya. No te estamos diciendo qué hacer con el sexo, eso es una decisión tuya. No te estamos diciendo qué educar en las iglesias o en las escuelas, eso es una decisión tuya. Nosotros le pedimos a Dios que esa decisión que es tuya y que es mía prevalezca. Y que el Señor decida si mi decisión al final y a la postre me va a salvar y me va a llevar a la vida eterna. Eso es lo que estamos peleando. Eso es lo que estamos denunciando y eso es lo que estamos advirtiéndole para que cuando venga el castigo del Señor a esta isla y al mundo entero, tú no digas que nadie te lo advirtió, que no hubo líderes, que no hubo nadie que te lo advirtiera. Te lo estamos advirtiendo. Duras cosas te dar cosas contra el aguijón. Así seas un clérigo, así seas un laico, así seas quien seas dentro de la teología. Es importante que entiendas que si pones la mano sobre uno de los pequeños del Señor, es mejor que te eches una piedra de molino y te tires a lo profundo de la mar. Si no me crees, busca lo que dice Mateo, el Señor Jesús, sobre esto mismo que acabo de decir. Una piedra de molino, un bloque, y te tires a lo profundo de la mar antes que le haga daño a uno de los pequeños del Señor. Ahora, busca tú a ver quiénes son los pequeños del Señor. Pero Moisés y Aarón se postraron en tierra delante del Señor, que es lo que hacemos nosotros todas las noches, y oramos de la siguiente manera. Oh Dios de toda la humanidad, has de enojarte con todo el pueblo cuando es un solo hombre el que ha pecado. Hello. Señor, ten misericordia de esta isla, porque es un solo gobernador y su legislatura la que está pecando. Ten misericordia. Y el Señor le dijo a Moisés, entonces dile al pueblo que se aparte de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Yo te digo en esta hora, le digo al pueblo de Dios, apártate de las posturas del gobierno y de las instituciones teológicas que no están de acuerdo con lo que tú piensas y te quieren segregar y pisotear. Apártate de ellas. Versículo 25. Moisés corrió a las tiendas de Datán y Abiram, seguido muy de cerca por los 250 jefes israelitas. Vamos rápido, le dijo al pueblo. Apártense de las tiendas de estos hombres inicuos y no toquen nada que pertenezca a ellos, o serán ustedes incluidos en su pecado y serán destruidos con ellos. El Dios que yo les sirvo es un Dios de infinita misericordia, infinito amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. ¿O usted piensa que el Dios que usted le sirve y yo le sirvo es un Dios que no va a tener un juicio final y no establece un juicio contra aquellos que establecen algo contra su pueblo? Mire la Biblia, volvemos. ¿En qué yo me baso? En la Biblia. Es lo único que me puedo basar en mi vida. Es lo que me ha dado vida, lo que me ha sostenido y lo que me sostendrá. Y aún en la muerte, lo que me salvará. Porque de algo me tengo que morir.
sea del producto parenteral o de la enfermedad del producto parenteral, sea de un accidente, sea de lo que sea, algún día tengo que morir. Mi esposa, hace muchos años, hace un par de años atrás, tuvo una revelación de mi muerte. Yo no puedo ir en contra de eso porque al menos que Cristo no me lleve en el rapto de la iglesia, yo estoy destinado a morir. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Por ahora quiero hacer lo que el Señor me mandó. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Porque aún en mis predicaciones Él me juzgará. Capítulo 27. Perdón. Entonces todo el pueblo se apartó de las tiendas de Coré, Datán, Abirán y Datán. Y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus esposas, hijos e hijas. Y Moisés dijo: ahora se sabrá si el Señor me ha enviado o no a hacer todas las cosas que he hecho, o si han actuado por mi iniciativa. Si estos hombres mueren en forma natural de algún accidente o enfermedad común, el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace un milagro y la tierra se abre y se los traga juntamente con todos los que les pertenece y entran vivos en el Seol, entonces se sabrá que estos hombres han despreciado al Señor. Escuche bien y mire bien esos versículos del 27 en adelante. Porque hubo personas que tampoco vieron la muerte y descendieron al Seol vivitos y coleando, según nos dice aquí Éxodo y Números. Así que yo voy a recalcar y voy a hacer mías estas palabras de Moisés. Si el Señor me ha enviado o no a predicar y advertir esta palabra, y las cosas que yo estoy haciendo en mi vida y que son iniciativa mía, si el Señor no pasa juicio por lo que ha de venir, entonces esta palabra, amigo y hermano, usted tiene todo el derecho a decirme: no va a pasar. Todo el derecho del mundo. Pero la palabra es clara, porque tarde o temprano el Señor pasará juicio. Y lo que están haciendo en este país, igual que están haciendo en Francia, en Australia, en Canadá, es un atropello. Y lo mismo que está pasando en algunas ciudades en Estados Unidos es un atropello con la libertad de expresión, con la libertad a decidir por los cuerpos, con la libertad que la propia iglesia a través del Señor Jesucristo le dio a este mundo. Pero mire lo que dice el versículo 31. Apenas había acabado de decir estas palabras cuando la tierra se abrió debajo de los rebeldes y una gran grieta se los trajo junto con sus tiendas, familias y amigos que estaban con ellos y con todo lo que poseían. El versículo 33 dice: de esta manera entraron vivos al Seol y la tierra se cerró sobre ellas y perecieron. Es importante que usted sepa, hermano, que el infierno en la mitología griega se refiere al Tártaro, la parte más profunda y terrible del infierno, reservada específicamente para aquellos seres sobrehumanos que se rebelaron contra el Dios Supremo. Y están hablando de los ángeles. Quiere decir que esta gente, los hijos de Coré y los que siguieron a Coré, fueron a tener a estas profundidades donde estaban estos ángeles supremos, que aparecen en los manuscritos de las prisiones de oscuridad. Y la palabra en aquellos escritos en hebreo y en griego significa pozo o caverna. O Sirios en vez de Seiros en griego. La palabra es Siros o Seiros, que quiere decir soga o cadena, que está de acuerdo con lo que dice Judas en el versículo 6. Y los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Judas capítulo 1, versículo 6.
Miren lo que pasó con los hijos de Coré, con lo que pasó con los egipcios. Le he querido narrar la historia para que usted pueda entender que Dios sí castiga. No se duermen los laureles. En Judas capítulo 12, en versículo 12 dice, estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten las parrandas de fiesta de amor fraternal que ustedes celebran. Estas personas son violentas, olas del mal, que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. La palabra del Señor en Judas, verso 15 dice, para someter a juicio a todos y reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores, criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. ¿Sabe? Muchos han malinterpretado cuando yo hablo y daba una opinión y decía por mi humilde opinión. Pues voy a dejar de decir la palabra humilde opinión. Si usted me quiere tildar de no humilde, no me importa tampoco. Yo hablo con la autoridad que habla la Escritura. Y para aquellos que nunca habían leído el libro de Judas, está ahí. Tiene un solo capítulo. Versículos del 1 al 25. Léalo, es corto. No me crea a mí. Si es que no me quiere creer. Este grupo de gente, considerable, importantes personajes de Coré, se levantaron contra la jefatura de Moisés y Aarón. ¿Cuál es la jefatura de Moisés y Aarón? La misma jefatura que nos envía a nosotros. Que envía a Eric Martin, a Katy Rasky y a muchos otros. Al reverendo o abogado Juan Grau, a Nueva Vida a predicar. Y a tantos otros en contra de esto que están haciendo. Si esto es verdad de lo que se está rumorando, de llevar y hacer ley la vacunación obligatoria, dictatorial, y obligar a los hijos con posibles sanciones de sacar a nuestros hijos de nuestra casa y dejárselos al departamento de la familia que nunca ha cumplido con el bienestar de los niños, que hay sobre 60 niños desaparecidos y ellos no saben dónde están. Ni el FBI ni nadie sabe. Y se los van a dar al departamento de la familia que toda la vida ha fracasado. ¿Usted cree que yo voy a permitir que a mi hija la saquen de mi casa y la lleven a yo no sé dónde? Por el simple hecho de que yo no quiera que le pongan un producto para enterar. Duras cosas te dar cosas con el aguijón. Convertiré mi casa en un búnker, en un refugio, en un castillo, en una muralla. Y es importante que usted sepa que los búnkers, además de salvaguardar, defienden a las personas que están adentro. Esta gente reclamaron la igualdad. Y vamos a identificar el argumento. Esta gente, los de Coré, todos ellos pertenecen a una misma comunidad en cuyo interior está Dios. Eran sacerdotes de Dios, eran líderes de Dios. Venían de la familia de Levi y de Rubén, de la tribu. Todos en consecuencia están igualmente relacionados con Dios. Hay un pueblo de la iglesia dividido, que todos adoramos a Dios. Y todos son igualmente santos, supuestamente. Dios le había dicho en Levítico capítulo 19, verso 2. Santos seréis, porque santo soy yo, dice la Escritura.
Coré era un fervoroso oyente de la palabra divina. En consecuencia, afirmó con radiante ímpetu: toda la comunidad son todos santos. Pero ¿qué realmente dijo Dios en su palabra? Lo que Coré pasó por alto fue que el Levítico 19:2 dice: seréis, no son. La palabra seréis es en tiempo futuro. No dijo santos sois. Implica: si hacéis todo lo que Dios ordena, llegaréis a ser santos. ¿Me escuchó bien? Si hacemos todo lo que Dios ordena, llegaréis a ser santos. ¿Qué Dios ordenas? A que tú me respetes y que yo te respete. ¿Qué Dios ordena? A que la libertad que yo te dejo a ti sea la que tú me dejes a mí. Eso es lo que ordena Dios. Que el derecho que tú tienes sea el derecho que yo tenga. ¿Me estás siguiendo? ¿Es lo que está pasando? No es lo que está pasando. La santidad no es un estado automático, regalado de los cielos. Se equivocó Coré. Su argumentación suena bien y es particularmente atractiva. Como es atractiva los pensamientos de que todo esto pasará, de que esto acabará, de que volveremos a la normalidad, de que ya este plan, esto no existe, que eran cosas de los locos, de los conspiranoicos. No has leído la palabra del Señor. Lo único que lees son los salmos y los que te conviene. Porque eso es lo atractivo. El enemigo que sabe y estuvo donde se escribió la escritura, la sabe de rabo a cabo. Cogió lo atractivo. Con lo mismo que quiso engañar a Jesús en el desierto, te está engañando a ti. Diciendo que todo te irá bien. En el pueblo judío hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubriéndose introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esa es la palabra del Señor. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada para su destrucción. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las rebajó a cenizas poniéndole como escarnio por los impíos. Por otra parte libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos. Pues este justo que convivía con ellos amaba el bien. Día tras día sentía que le desplazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe liberar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguieron los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos, arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante de la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales se seguían y únicamente por instinto, pues nacieron de ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en corrupción y recibirán el justo pago por su injusticia. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día.
Sus manchas y suciedad se gozan en los placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaán, hijo de Bosor, a quien le encanta el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por maldad su burra, una muda bestia de carga. Habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuertes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen a los instintos naturales desenfrenados, a quienes apenas comienzan a apartarse, que viven de su error. Les prometen libertad, es lo que te está prometiendo el gobierno, cuando ellos mismos son esclavos de corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella, son vencidos. Terminarán en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo, después de haber conocido santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eso lo dice la palabra del Señor en Romanos. En Primera de Corintios capítulo 10, y termino con esto, hermano. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. La roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Los israelitas murieron en el desierto por causa de la fe en las promesas de Dios. Decidieron seguir a los hombres sin fe como líderes. En los días de Judas es lo mismo que los falsos maestros. Ellos despreciaron los hombres escogidos por el Espíritu Santo para ser líderes de la iglesia. ¿Y tú, en qué lado estás? Si miras 1 Corintios 10, versículos del 1 en adelante, te dice que no todo el que dice Señor, Señor, y no todo el que está en la iglesia será salvo. No todo el que está en la iglesia, el que tiene la teología, que tiene un templo o tiene un clerical o una corbata o una sotana, está en el camino correcto del evangelio. Por eso te darás cuenta que hay un plan mundial que abarca y recoge el ecumenismo y muchas iglesias que simplemente están doblando rodillas ante Baal. Doblando rodillas ante un sistema que está corrompido por un producto parenteral. Prepárate, Puerto Rico. Retorna tu mirada a Dios. Sé sensato. Respeta a todo el mundo en sus derechos y en su determinación. Ojo con los líderes. Y si no lo haces, prepárate. Reserva comida. Reserva mucha agua. Mucha medicina y productos de primera necesidad. Primeros auxilios. Prepara tu mochila y escapa por tu vida. Porque sea que perezcamos por el producto parenteral, por la enfermedad del producto parenteral, por un accidente, por cualquier cosa, tu vida debe estar preparada para encontrarte con el caballero de la cruz frente a frente. Y ese día poder evidenciar si tu nombre está o no está escrito en el libro de la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde
Hasta una próxima ocasión, si así el divino creador lo permite. Lee el libro de Judas y vea las referencias bíblicas para que no digas que este loco conspiranoico está hablando de más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima ocasión, porque el Señor es bueno y misericordioso. Saludamos a Loida, a Carla, a Analí, Cindy, Martel, que están con nosotros, a Wilda, Cruz María, a todos los que se conectaron. Denle share antes que lo borren. Si no, este mismo mensaje usted lo va a ver en YouTube muy pronto, porque el Señor me ha llamado a predicar. Ore por los líderes. Ore por estas iglesias que no cierran y están predicando el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Ore para que los pastores sigan teniendo ovejas que pastorear. Pero con una iglesia cerrada no hay ovejas que pastorear. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima oración. Ore por mí si está en su corazón. Si está en su corazón otra cosa en contra mía, cuídese, porque yo soy uno de los pequeños del Señor. ¿Le guste o no le guste? Dios le bendiga, Dios le guarde.